siempre está bueno porque Luis calienta la pantalla desde hace ya muchos, pero muchos años. Gracias. Bueno, gran entrevista, Luisa. Larga, sobre todo. Interesante, con muchos idas y vueltas. Mirá cómo abrimos la home ahora, mirá. Tenemos ahí para mostrarte cómo estamos abriendo. Dice, Milei dijo que no vetará el presupuesto, justo está un poquito cortado, y que ajustará partidos para sostener el déficit cero, pero hubo muchísimas. Sí. A ver, si querés empezar a pelotear este punto, te digo algo que... hay algo interesante que está pasando en la... Bueno, vos escribiste una nota muy interesante hoy, que está pasando desde que Milei asumió hasta ahora. Está haciendo un aprendizaje rápido y obviamente vinculado a los errores autoinfligidos, a ver, las piñas políticas, para ponerlo de una manera, que tuvo que absorber, porque el primer Milei, ante lo que pasó en diputados, ¿sabes lo que hace? Te dice, voy a vetar el presupuesto. La primera reacción. Y después de eso probablemente vete el presupuesto. Y tiene que volver. En cambio tuvo una mesa política, en este caso, que le dijo, que analizó el tema y le dijo, mirá, media sanción, es muy probable que no lo podamos modificar en el Senado, y la posibilidad de, vos lo vas a explicar mejor, pero la posibilidad de equilibrar o poner en orden el gasto que eventualmente le va a provocar el aumento del presupuesto en el área de la educación universitaria y del área de discapacidad, lo vas a compensar con otros recortes en otra parte del presupuesto o en las mismas áreas que planean una elevación del gasto y del presupuesto. ¿Se entiende, no? Bueno, porque así juegan los presupuestos también, ¿no? Vos tenés partidas de ingresos, que es lo que ingresa, lo mismo que te pasa en una casa, y tenés partidas de egresos, que es en donde vos gastás lo que te ingresa. El tema de la Argentina es que sistémicamente gastaba más de lo que ingresaba, y lo que sostiene el gobierno es que vos tenés que tener un superávit, que eso es que tengas mayor cantidad de ingresos que egresos, como ocurre en tu casa, bueno, porque si no te endeudás... Obviamente, entendemos que el presupuesto de la Argentina tiene una parte importantísima, inelástica, que el 70 y pico % se va en gasto social. Y ahí no tenés mucho... Y jubilaciones, que es una inversión, depende de cómo la quieras mirar, muy fuerte en términos de la erogación por parte del sector público. Sí, pero después yo veo al presidente que está, a ver, no montado, está acomodado en datos de humor social y de expectativas que son muy positivos. Yo te diría, a ver, casi tan positivos como cuando, el nivel de expectativa como cuando asumió. Mira, en un ratito va a estar Jorge Giacobbe con material muy nuevo, pero justamente en la nota que vos hacías referencia y en la entrevista que tuviste con el presidente, él te decía algo que era absolutamente cierto. Te dijo, cuando asumió el mandato, había dos pedidos a nivel nacional como prioritarios. Uno, que tenía que ver con la inflación. Más del 60% de los argentinos votaran por Cristina, votaran por Macri o quien fuera el partido. Aclamaban por la baja de inflación. Le pedían... Y orden público. También los de Unión por la Patria, Luis. Sí, sí. Todos, 60% de la Argentina, vote por quien vote, pedía bajar los niveles de inflación. Y el segundo punto, sobre todo en espejo de Unión por la Patria, perdón, de La Libertad Avanza y de lo que era Juntos por el Cambio, era la inseguridad, que fue lo que él te dijo de bajar los piquetes de 8.000, dijo, a cero. Inseguridad y orden público, ¿no? Eso era lo que pedía. Sí. Y eso se logró. Pero además lo que tiene, el otro dato, la otra ventaja que tiene el Frente, es que el Frente se está, voy a utilizar una palabra, deshilachando el peronismo y el kirchnerismo. Los niveles de aceptación, de imagen positiva de Cristina, de Kicillof, bueno, y todo lo que tenga que ver con el peronismo, que cuando vos, seguramente Giacobbe te lo va a decir mejor, pero cuando vos analizás el peronismo, mucha gente no diferencia y pone en una foto a todo el mundo. A Kicillof, a Cristina, a Massa, a Grabois, a Chiquitapia, a Tobillino, a Baradel, a Hugo Moyano, a los gordos, entre comillas, ¿no? Digo, no se habla de los cuerpos ajenos, los gordos de la CGT, etcétera, etcétera. El peronismo tiene un problema fuerte, fuerte para recomponerse y presentarse como alternativa. Y en este momento está jugando casi solo, porque el PRO y el radicalismo, hay una parte que está más cerca del kirchnerismo, bueno, el PRO no,
Pero otra parte del PRO está en un no lugar. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí, y hay una particularidad, Luis, en el modo época, y ya vamos a compartir que hay muchos, pero muchos cortes hechos de la entrevista. Una particularidad de la época también es que está más atomizado lo que le piden para lo que queda del gobierno, y lo único donde todos confluyen, que por eso fue interesante las respuestas que te dio respecto de Libra, las respuestas que te dio respecto de Spanuolo, es que independientemente de a quién voten, el tema corrupción empieza a aparecer arriba como una preocupación de los argentinos. Que esa es una cuestión que cuando baja el nivel de desvelo de la inflación, suelen aparecer los temas más institucionales. Bueno, y la Corte Suprema de Justicia y el sistema judicial y la falta de jueces, que hay muchas vacantes porque tienen que ser nombrados. Hay muchos temas que hacen ruido. Obviamente el presidente plantea un orden de prioridades y tiene un plan para atacar algunas situaciones. Se discute el tema del empleo, se discute el tema del empleo... Bueno, pero ¿qué te voy dispone vos, que es tu programa? Mirá, vamos a arrancar por el título que está ahora en la home, que tiene que ver con el veto al presupuesto, que fue, en parte, una de las cuestiones que se leyó en el mercado como aprendizaje. ¿Por qué se leyó como aprendizaje? Porque sonaba cuanto menos curioso que se vete un presupuesto que había sido enviado por el gobierno nacional. Mirá cómo lo decía. ¿Va a vetar el presupuesto si no contiene la derogación de leyes que aumenten el gasto en discapacidad de universidades? Hemos podido sancionar el presupuesto. En la batalla del presupuesto hubo, digamos, 14 contiendas. La primera fue lograr el quórum, y logramos el quórum. Segundo, logramos que se vote por capítulos, y después se votaron 12 capítulos, de los cuales se aprobaron 11. Hoy tenemos media sanción del presupuesto. A mí eso me parece muy importante. Está construido sobre la base de déficit cero, a la luz de cómo siga evolucionando el debate sobre el presupuesto, porque ahora está en el Senado, que ya tiene dictamen, que dicho sea de paso, ¿cuánto hacíamos que no veíamos esta productividad en el Congreso, no? Entiendo que entonces la respuesta es que no lo va a vetar. Exactamente, digamos, nosotros tenemos presupuesto. Y lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin subir impuestos. Primer título, Luis, importante, confirma el titular del Poder Ejecutivo Nacional que no va a vetar el presupuesto, y también es un aprendizaje. Cuando vos le preguntabas por el capítulo 11, como se lo llama, a lo que se había agregado respecto de discapacidad y respecto de la universidad pública, la educación, dijo, ya está, vamos por acá. Sin subir impuestos, dijo además, ¿no? Bueno, vamos a ver por dónde recorta. Bueno, ahí hay un punto, lo sumo a Bebo Granados, que ya está acá preparado. Bebo, ¿por dónde se puede recortar? En líneas generales se puede recortar, a lo mejor en lo que se va a dar a las provincias, se puede recortar a lo mejor en algunos gastos. A ver, definitivamente, vos tenías razón, el 70-80% es inamovible de lo que está en el presupuesto. Y para sacar del otro 20% es justamente, yo creo que van a tener que hablar con las provincias, todo lo que se tiene, los adelantos transitorios, y hay varios puntos que están dando vueltas, pero el presupuesto tiene varios vericuetos. Permíteme que te diga esto. Acaban de decir que del 1.300.000 creo que eran, que recibían subsidios por discapacidad o laboral, claro, hay como 180.000, casi 200.000 que fallecieron. Sí. Ahí, si vos calculás, claro, si vos calculás un presupuesto con otro, ahí tenés una hoja del gasto importante, ¿no? Sí. En la medida que se confirme. Claro, eso es lo que tenía que haber hecho desde el principio, Luis. A mí me parece que lo primero que tenía que haber hecho era limpiar algo que se sabía que era totalmente irregular. Se sabía que había muchísima gente, miles, que le habían dado este subsidio porque justamente era un favor político y no porque tuvieran discapacidad. Pero esto se sabía ya de hace 10, 15 años atrás. Por eso te digo, a lo mejor primero había que, requiere tiempo limpiar todo eso. Encontrar a alguien que cobra y ha fallecido hace algunos años es más fácil. Pero de cualquier manera es cierto, más de 100.000 personas, es una locura. Sí, una locura. También hay un punto, Luis, respecto de lo que viene. Él te lo tiraba como una cuestión de cosmovisión de país cuando decía que hay que abrir, que
los países más libres son los que tienen mejor calidad de vida y demás. Y ahí hay para el verano, ¿viste la frase de que pasar invierno? Bueno, para el verano se está preparando desde el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger toda una política que tiene que ver con trabas burocráticas que había para importar determinadas cuestiones. Que ya no van a existir más. Ya no van a existir. Lo leí en tu columna. Eso Bueno, va a generar una ola de importaciones fuerte, ¿no? Eso va a generar, por un lado, en lo que es la liga del lobby, pero el lobby bien entendido, un tsunami de intereses afectados, porque tenés sectores que pasaban por distintas regulaciones que no van a existir. También hay que medir, que no está claro cuál va a ser el impacto real en términos de volumen de lo importado versus lo producido localmente, y también cómo puede afectar o no el empleo, que el empleo es otro de los temas, vos se lo planteabas, la generación de empleo se vino dando más informal en los que sectores formal. informales. Y es un punto que también hay que seguir muy de cerca, porque cuando migrás de un país a otro, como te decía él, bueno, esa transición, ¿cómo la llevas adelante, Luis? Lo impresionante es el porcentaje. ¿Por qué? Porque bajó la desocupación, pero de los nuevos ocupados el 87% es no registrado. En no registrado, es 87. informal. Bueno, eso es la gran justificación para acelerar y aprobar la reforma laboral, ¿no, José, supongo? Claro. Totalmente. Mirá, cuando te hablaba de este tema, esto ocurrió hace minutos en la entrevista de Luis Majul en La Cornisa, mirá. La pobreza es el número más bajo de hace muchos años, 27,5. Es un logro espectacular. ¿Y cómo lo explica? Porque por un lado la gente dice, bueno, hay restricción del consumo, se consume cada vez menos. A ver, se consume cada vez menos y estamos en máximos históricos de consumo. Está cambiando la forma en la cual consumen las personas. ¿Por qué no se fijan, digamos, cómo evoluciona el comercio digital? ¿Por qué no miran los balances de Mercado Libre a ver cómo está funcionando el consumo? Algunos indicadores que se usaban ahora dejaron de ser relevantes y juegan otros indicadores. Bajamos 30 puntos la pobreza. Sacamos, digamos, más de 13 millones de personas de la pobreza. Hoy el número de indigentes cayó debajo del 6%. El salario real ha mejorado. Y el que más mejoró es el del sector informal. Y no solo eso, bajó el desempleo. Estamos en 6,6% de desempleo. Ahí, Luis, hay un punto para analizar y mucha gente dice, bueno, esto no coincide con mi realidad. Pero nunca coincide con la realidad, la medición nacional, ¿no? Bebo, corregime, digo, viste que están los que no creen en el modelo de Milei, que dicen, bueno, están dibujando los números. Y los que creen en el gobierno de Milei dicen, mirá cómo está mejorando. Siempre hay que decir que este tipo de números son una matriz de tendencia, no es lo que te pasa en tu metro cuadrado habitualmente, sino que lo planteaba así. Pero si estás cambiando la matriz económica, como dijo, vas a encontrar ganadores y perdedores, eso es inevitable. No todos van a ganar con esto, porque, a ver, de alguna u otra manera, antes una empresa ganaba con el siguiente, teniendo un buen lobby dentro del gobierno. Yo me acuerdo que ocupaba el Ministerio de Economía y durante la década del 60, 70 y 80, ¿y qué pasaba cuando había una dictadura militar? Las empresas ponían un general retirado, un almirante retirado y un brigadier retirado en los directorios para que fueran a hacer lobby en el Ministerio de Economía. Pero es así, y además pasaba permanentemente. Lo que vos tenés que obtener ahora no es un lobista, no es un gerente bueno de financiero, sino un gerente de producción que mira la eficiencia, que alguien que mire en qué mercado pueden entrar y salir. O sea, cambió totalmente la matriz. Vos necesitas otras personas para manejar la empresa. Con las anteriores no sirve, porque no vale tener un contacto con Sergio Massa para tener una ganancia y poder seguir produciendo sin que se importe absolutamente nada. Hoy eso no te sirve. Bueno, vos sabés, Luis, que el entramado del dólar, después vamos a ver los detalles de lo que pasó con Nacho Grimaldi, que hizo una investigación al respecto de una punta del ovillo que empieza a aparecer de su momento. Pero antes de despedirte quiero compartir... Con el tema, perdón, el tema de Surfinanzas estamos hablando, ¿no? Sí, exacto. Okay. ¿No, Nacho? Son dos cosas distintas. Sí, que pueden llegar a estar relacionadas porque Ariel Vallejo, el titular de Surfinanzas, también parte de sus negocios están vinculados a casas de cambio. Pero por lo menos hasta ahora la investigación que comenzó en el seno del Banco Central exactamente apunta a un mundo todavía más grande de casas de cambio y a la ruta del dólar oficial. Aquellas personas que tenían acceso al dólar oficial, pero después presuntamente lo vendían mucho más caro en el mercado paralelo, y atención a qué personas. Hay un ovillo ahí tremendo que se está
voy a estar muy interesado en ver eso. Tremendo, pero antes de despedirte te muestro lo que dijo el presidente sobre Tapia, lo que dijo sobre esta situación, y hoy vamos a charlar mucho lo que viene, sobre todo en materia económica, política y social de cara a este verano. Mirá. ¿Usted cree que Chiqui Tapia, Tobillino y su entorno deben ser investigados y eventualmente condenados? ¿O es de los que piensa que si esto sucede nos pueden dejar afuera del Mundial? Si una persona comete un delito, digamos, tiene que pagar. FIFA en eso es muy taxativo. Es decir, usted no se puede meter en la cuestión deportiva, tío, pero no van a amparar gente cometiendo delitos. Ahora, para eso está la justicia se tiene que ocupar, y si encuentran que han cometido delitos, deberán pagar como cualquier otro argentino. No voy a abandonar el tema porque le voy a preguntar por Tapia, por Tobillino, supongo que usted los conoce. No, no los conozco, pero digo, sé quiénes son. No conozco a Tapia ni a Tobillino. Pero acá hay un dato que me parece que es lo que define todo. Él es parte del Poder Ejecutivo, el presidente es parte del Poder Ejecutivo. Y hay dos organismos del Poder Ejecutivo que están fuertemente investigando a la AFA. Uno es la IGJ, ¿no? Depende del Poder Ejecutivo. Y el otro es la ARCA, que le está diciendo, está denunciando a la AFA por no liquidar los saberes y no trabajar como agente de retención. El mismo problema que tuvieron Cristóbal López y Fabián de Sousa con el tema de los combustibles, y que los hizo investigar, condenar y detener en su momento. Yo creo que, aunque no se mete en cuestiones políticas el presidente, el Poder Ejecutivo está decidido a investigar e ir a fondo con la AFA, por lo menos, Tapia, Tobillino y todo lo de alrededor. Coincido, y también te hizo una clara distinción, ¿no?, respecto a lo que es el Mundial, en lo deportivo, con lo que tiene que ver con lo institucional en cuanto a la AFA. Exactamente. Igual hizo una aclaración con respecto a la operación de apendicitis de Cristina. Creo que está bien en este momento. Y él dijo que le deseaba una mejoría como persona, pero que desde el punto de vista político, él palabra más, palabra menos, la detestaba. Es así, Luis. Bueno, tenemos un programón, a partir de lo que vamos a tener también al titular de la CGT acá para entrevistarlo, para ver su visión muy respecto. Interesante. Sí, sobre todo, viste que tanto la UIA como la CGT, en dos lados del mostrador, tienen una visión respecto a lo que está pasando. Distinta. Totalmente. Bueno, que termine muy bien el año. Saludos, felicidades a tu familia y feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y el año que viene seguramente hacemos el mismo pase. Si no pasa nada raro, ¿no? Hacemos el mismo pase. No va a pasar nada raro. No, digo, viste, la gente dice si Dios quiere. Yo digo si no pasa nada raro siempre. Bueno, también si Dios quiere, nunca hay que dejar de decirlo. Claro. Igual yo ya celebré la Navidad con Venezuela el otro día, en el pase con Máximo Tenero. Lamento que vos tengas que esperar para celebrarlo. Dale. Abrazo grande, Luis. Igualmente. Jorge Giacobbe, muy bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Ceci Ivana.